Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de la iniquidad. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Os enviamos nuestro más cordial saludo a este programa 45 de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Confiemos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro grado e interés. Vamos a reflexionar hoy sobre la urgente necesidad de que las familias cristianas tomemos conciencia de las graves carencias sociales de todo índole que existen en nuestro entorno. Ninguna familia cristiana debe ignorar las llamadas urgentes que nos dirigen tantas personas y familias en graves dificultades. Y para profundizar más en la importancia de este tema, vamos a entrevistar a Monseñor Florencio Rocío Avellanas, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, que es además el responsable del Departamento para la Pastoral Penitenciaria de la Subcomisión Episcopal para la Acción Social y Caritativa. Monseñor Rocío responderá a nuestras preguntas acerca del papel de las familias cristianas en la acción social de la Iglesia, como hogar y servicio a los necesitados de nuestro entorno inmediato. Y como es habitual en nuestros programas, ofreceremos 2 espacios musicales preparados por el grupo de música de pop rock católico 7 días. 2 miembros de este grupo nos van a presentar sus reflexiones personales sobre las canciones que a continuación escucharemos. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración escrita por Henry Newman. Quiero que mi camino sea tu camino, que mis pasos, aunque vacilen y duden, sigan tus huellas. Que mis opciones sean las que me ayuden a seguir tu paso en esta vida. Querría ser un caminante sin otro horizonte que tu reino, sin otra meta que tu justicia, sin otra palabra que tu evangelio, sin otro canto que tus anuncios. Cuando haya tormentas, cuando haya paz, en senderos suaves y en caminos abruptos. Ayúdame, Señor, a seguirte, a caminar tras tus huellas. Amén. Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con Monseñor Florencio Rocío, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Saludamos a nuestro invitado hoy. Buenas tardes, don Florencio, y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes y gracias por la invitación. Pues un placer poder y un gran suerte contar con usted. Con don Florencio vamos a hablar acerca del papel de las familias cristianas en la acción social de la Iglesia. Y sin más empezamos con la primera pregunta. El cardenal Cobo de Madrid ha afirmado recientemente que vivimos en una sociedad pasiva, donde se pierde el rostro del otro y por una cultura rica en discursos pero pobre en compromisos. ¿Comparte usted esta valoración negativa de la sociedad actual? ¿Y qué debemos hacer las familias para no dejarnos influir por esa clase de diferencia? Hombre, yo creo que el cardenal Cobo no describe una sociedad negativa. Pues hay valores también positivos. Lo que sí hace es describir una sociedad realista. Una sociedad realista que se está construyendo en estos momentos pues a espaldas de Dios, como si Dios no existiera. Y esto, bueno, pues nos da la impresión de que no es la realidad, ¿no?
Las familias, bueno, pues entendemos que deben vivir pues, según el Evangelio y debemos trabajar más la fe y el hecho religioso en casa y la familia para luego poder manifestar con nuestro testimonio fuera en la sociedad por lo que vivimos en casa. Y de esta forma ir transformando esta sociedad que digo, yo para mí no es negativa, pero sí es una sociedad alejada de Dios. Sí, muy de acuerdo, don Florencio. Bien, pasamos a otra pregunta, esta vez una cita del Papa Francisco. Nuestro querido Papa Francisco introdujo el término la cultura del descarte, donde determinados colectivos de la sociedad como son los enfermos, los ancianos, los presos, los migrantes, los pobres, los de exclusión social, por citar algunos ejemplos, son convertidos en meras estadísticas. Y la pregunta que queremos formular, don Florencio, es ¿qué pasos podemos dar a las familias para superar esta mentalidad del descarte y ver el rostro de Jesús en estas personas que sufren? Hombre, pues primero mirar con ojos limpios cerca de la propia familia, porque normalmente cuando uno ve una realidad de marginación, de pobreza, de descarte, cerca de uno mismo, yo mismo pues cuando familias que venían a hablar conmigo, que tenían a alguien en la cárcel, su percepción de esta realidad y de este colectivo cambiaba. Me decían, nunca pensé que en mi familia podía haber esto, ¿no? Entonces, no tener o no esperar a que nos ocurra en la familia, pero sí ver cerca de nosotros estas situaciones en gente que conocemos, nuestra percepción cambia. Es distinto ya cómo opinamos de los pobres y cerca de nosotros o algún familiar nuestro está pasando en una situación de pobreza, si ha habido algún desalojo, si ha habido alguien que ha estado en prisión, si ha habido algún padre o alguna madre que vive en la soledad. Bueno, pues esto, el conocer casos cambia y como familia y familia cristiana nos debe de llevar a ver un compromiso con esta gente y superar un poquito la cultura del descarte, porque son como nosotros, ni mejores ni peores. Sí, entonces me parece muy oportuna esta observación. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Somos las familias cristianas realmente conscientes de la necesidad de ser acogedoras, de abrir nuestras puertas y corazones y salir al encuentro de las personas de dificultades? Y una segunda pregunta, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos en ese sentido? El riesgo de algunas familias, repito, solo de algunas familias cristianas, es la de creerse elegidas, entre comillas, de considerarse buenas, y eso nos hace pues ser cerrados y muy críticos a veces con los pobres de hoy. A mí me han llegado a decir ya aquí en Navarra que si los pobres, la mayoría no creen, porque yo nombro mucho a los pobres, mi vida viene de un mundo de los pobres, yo les contesto siempre con Mateo 25. Habla de dar de comer, habla de dar de beber, no emite ningún juicio, no emite ninguna valoración, no hay ninguna acusación, y no le piden ningún tipo de credo. Si tú tienes una necesidad, yo en él, yo así lo he vivido siempre, he visto al mismo Cristo. Por lo tanto, yo no me cuestiono nada. Entonces, yo creo que menos juzgar y más salir al encuentro. Sí, me parece muy interesante lo que acaba de decir usted. Bien, tenemos la siguiente pregunta también siempre en clave familiar. Usted ha llegado a comentar que las familias son auténticas iglesias domésticas donde se aprende a amar, a perdonar y a creer. Y la pregunta que queremos formular es la siguiente. ¿De qué formas podemos las familias transmitir ese clima de amor y reconciliación que vivimos en el hogar a las familias en dificultades que viven en nuestro entorno? Es verdad que estoy convencido que las familias son iglesias domésticas y bueno, en la familia es donde se aprende a amar, donde se aprende a perdonar, donde se aprende a querer y a comprender los fallos. Si esto lo vivimos, es mucho más fácil que yo me acerque a familias en conflicto, a familias con dificultad y les transmita otra visión de la familia. Pero si yo no lo vivo en la propia familia, es difícil que yo pueda ayudar.
es difícil que yo pueda pues un poco animar y motivar, porque lo que uno no vive no lo transmite. Y la otra persona lo ve y hoy en día no se le engaña a nadie. Y uno se da cuenta cuando uno habla desde la experiencia y uno se da cuenta cuando uno habla desde la teoría. Sí, muy importante la coherencia, efectivamente. Bien, vamos a hacer referencia ahora a una cosa que usted ha comentado en varias ocasiones. Y resulta que a principios de este curso usted expuso en detalle sus 7 sueños pastorales, entre los cuales figura una pastoral comprometida con los vulnerables de la diócesis. Y puso como ejemplo la pastoral penitenciaria y el hogar de acogida para las víctimas de la trata de personas. También afirmó que hay colectivos vulnerables que siguen necesitando el apoyo y compromiso de la diócesis. Y la pregunta que queremos formular es la siguiente. ¿Qué papel deberían tener las familias en la atención social a los colectivos vulnerables? ¿Algún papel especial que podemos realizar en ese sentido? Hombre, yo más que un papel directo vuelvo a remarcar que es la educación en casa, en las familias, la que pueda ayudar a sensibilizar a niños y jóvenes sobre estos temas, sobre los vulnerables, sobre todo educarlos en el respeto y la tolerancia, en el compromiso y la solidaridad. A veces te encuentras situaciones de jóvenes adolescentes que han maltratado a alguien que está durmiendo en la calle, que han pegado a de esta gente pobre que está en bancos. Entonces, si en casa se les habla del respeto, tolerancia es que todos tenemos un lugar en nuestra sociedad y en nuestra iglesia, y desde ahí aprendemos a respetar, tolerar, bueno, pues seguramente todos estos vulnerables encontrarán una razón pues para vivir, una razón para luchar y una razón para levantarse, ¿no? Entonces lo que se hace necesario es una educación sana y honesta que no estigmatice a los colectivos vulnerables. Sí, muy importante, sí. Pues también queremos seguir un poco en la línea del plan pastoral diocesano que se va a poner en marcha en breve. Precisamente uno de los bloques temáticos de dicho plan es precisamente el dedicado a los pobres. Como compromiso, y cito textualmente, soñamos con una iglesia inclusiva y cercana, con una opción preferencial por los pobres y empeñada en la construcción del reino y la transformación de la realidad y las estructuras de pecado que nos rodean. Y la pregunta es, a su juicio, ¿qué podemos aportar a las familias para llevar a cabo este objetivo del plan pastoral? Hombre, sobre todo el tema de iglesia inclusiva y cercana. Yo siempre he dicho que la iglesia, yo creo que la iglesia en Navarra sea casa de todos y cosa de todos, donde quepan los fuertes en la fe y los débiles en la fe, donde quepa la gente sencilla y la gente, bueno, pues con más responsabilidades, o sea, y que a nadie se les señale por su condición social, sino que todos sean bien acogidos y bien recibidos. Y por supuesto que a nadie se le estigmatice por alguna situación que le haya podido llevar pues a esa situación de vulnerabilidad, de pobreza, y que la hay. A veces alguien te dice, nunca pensé que podía terminar así. Nunca imaginé que podía terminar de esta manera. Porque la vida da muchas vueltas, ¿eh? Yo aquí es blanco, yo he conocido gente con posibilidades y un mal negocio la ha llevado a la cárcel, sin delinquir, simplemente con una mala administración, no se ha hecho rico ni ha robado, pero acaba dentro. Por lo tanto, o sea, una manera inclusiva es que todo el mundo sienta que tiene un sitio en la sociedad y también en nuestra iglesia. Pues nuestra siguiente pregunta va un poco en esta línea. Gracias a su larga trayectoria como mercedario y su amplia experiencia en la pastoral penitenciaria, usted habrá tenido la ocasión de ver muchos y muy variables casos de sufrimiento humano. En varias ocasiones lo comentaba usted en sus entrevistas. Y entonces la pregunta es, de estos contactos con los presos, que usted tiene, como digo, una amplia experiencia, ¿cabría sacar algunas conclusiones que podrían orientar la actividad caritativa de las familias? Hombre, aquí es clave la familia. Yo me he encontrado mucha gente en prisión, mucha con familias rotas, desestructuradas, que proceden de ambientes marginales.
por eso unos padres unidos, unos padres fuertes, unos padres que aman la familia, que quieren a los hijos, es la mayor garantía, la mayor prevención contra todo tipo de peligros. Peligros de droga, peligros de sexo, peligros que acaban en algunas ocasiones en prisión. Hay gente que está en la cárcel que no ha conocido una familia normalizada y estable. Su infancia y juventud, en muchos casos, pues ha sido abandono o ausencia de uno o de las dos figuras de la familia. Entonces yo aquí sí que doy un valor fundamental. La familia es clave para el desarrollo de la persona, pero también para la prevención de conductas desviadas, marginales o delictivas. Y eso no me lo han contado, eso lo he visto yo. Sí, sí, de nuevo. Bien, queríamos hacer una pregunta sobre el tema del sínodo, el proceso sinodal que sigue su marcha, aunque algunos igual nos hemos un poco dejado un poco en un segundo lugar. Entonces, una de las conclusiones más importantes del proceso sinodal, que entra ahora en nueva etapa precisamente, es la de fomentar la corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia. Y la pregunta es, ¿cree usted que las familias hemos valorado suficientemente la necesidad de vivir esa corresponsabilidad a la hora de colaborar en las actividades organizadas por la Iglesia? ¿Usted cree que las familias... Aquí es un tema que va en las dos direcciones, o sea, las familias, los laicos tienen que valorar, pero también el obispo y los sacerdotes hemos de abrir, hemos de ser más amplios en cuanto que hemos de dejar y contar también con los laicos. O sea, puede haber laicos que necesitarían o querrían más participación y a veces la Iglesia no se la hemos dado y al revés, ¿no? Entonces yo creo que esto es un camino que va en las dos direcciones. Yo creo que aquí, vamos por un camino, a lo mejor no soy el más indicado, soy el obispo, pero sí, pues porque bueno, ayer mismo tomaron posesión 4 personas, 2 vicarios y 2 laicas, ¿no? 2 mujeres además, una pastora de la salud, María Saraseta, y otra, que es la primera vez que va a haber en el Consejo de Economía 2 mujeres, pues una de ellas en el Consejo de Economía tomó posesión ayer una de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que el sínodo nos ha abierto, ya estaba, pero ha acentuado más la necesidad de los laicos comprometidos en la Iglesia con responsabilidades. Yo creo que es una riqueza que desde distintos ámbitos profesionales o particulares pues vayan asumiendo también cargos directivos y puestos de responsabilidad. Yo creo que es una alegría, un gozo y también la mujer incorporándose a ello. Sí. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa en esta interesante revista que estamos realizando a Monseñor Rosselló para escuchar una canción relacionada con el tema de hoy. Raquel Díaz Jiménez, miembro del grupo de Pop Rock Católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. La familia cristiana no puede vivir con los ojos cerrados ante el sufrimiento que le rodea. Hoy estamos llamados a ser hogares abiertos, sensibles a las heridas sociales de nuestro tiempo, la pobreza, la soledad, la exclusión y la pérdida de esperanza. Amar al prójimo no es una idea abstracta, sino una tarea que comienza en casa y que pide de nosotros un compromiso concreto. El Papa León nos invita a alzar la mirada, a no quedarnos encerrados en nuestras seguridades, a reconocer al otro como hermano y a descubrir que Dios nos espera en quienes más nos necesitan. Cuando cada uno de nosotros asumimos esta misión, la fe se vuelve creíble y puede transformar el mundo a través de los corazones de las personas. Solo siendo familias comprometidas con el Evangelio, podemos hacer una sociedad más justa, más humana y más llena de esperanza. Recuerda, alza la mirada. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo.
Alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza. No vacilaré. Alzo la es la roca da la salvación, en él confío y no temo, en él confío y no temo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde descansar. Por los que cruzan el mar buscando un hogar, para que vean más allá de la tempestad. Por los que buscan la paz Y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos ahora a la segunda parte de esta interesante entrevista que estamos haciendo a Monseñor Rosselló. Bien, pues seguimos con las preguntas sobre estos temas tan importantes. Bien, y vamos a hablar un poco de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué las familias en general, eso es por lo menos la sensación que tenemos la sensación de que muchas familias en general tenemos un conocimiento escaso de la doctrina social de la Iglesia y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Parece que hay un sentido de desconocimiento. Y entonces nuestra pregunta es, ¿qué acciones debemos emprender para superar este lamentable desconocimiento?
que estos. Y también pues muchos documentos de la Iglesia que trata precisamente de los derechos humanos. Hombre, yo creo que la doctrina social de la Iglesia, por gente de la Iglesia, se ha visto muy ideologizada. Dice, bueno, esto es un sector así, pues un poco tendente a la izquierda casi, y porque está todo el movimiento social, movimiento obrero, pastoral obrera, y eso hay gente que le cuesta entrar porque está ideologizado. Nuestra sociedad está ideologizada y ciertos temas en la Iglesia también están ideologizados, ¿no? Hombre, yo creo que el Papa Francisco pues, nos ha introducido mucho en este tema. El Papa León XIV, ya solo con el nombre, ya nos remite a León XIII, ¿no? Donde la renovaron, o sea, todo este movimiento social, bueno, pues nos acerca a esta realidad y no nos engañemos. Vivimos en una sociedad, vivimos en un ambiente de trabajo, en un ambiente también de derechos sociales, derechos humanos, derechos laborales, y esto, bueno, pues va a despertar, y creo que este Papa va a despertar un poquito todo esto. Entonces, con que estemos atentos a las indicaciones que nos está haciendo el Papa León, yo creo que podemos retomar un poquito y podemos volver pues, a las fuentes de todo el tema social en la Iglesia, como sobre todo es la riqueza del compendio, la doctrina social, y también los documentos y las encíclicas y pastorales que sobre todo el Papa nos habla, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en mayo vamos a tener también un curso de doctrina social aquí en Pamplona, con 3 sesiones, pues un poquito para acercar esta realidad pues a la diócesis. Sí, sí. Sí, vamos a tratar un poco el tema de la problemática familiar que queremos un poco comentar en líneas generales. Ante el cúmulo de problemas que afrontan las familias, el desempleo, las dificultades financieras, problemas de convivencia entre sus miembros, etc., muchas familias tienden a encerrarse en sí mismas, ignorar el sufrimiento que padecen otras familias. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos motivar a estas familias para que superen su indiferencia ante el sufrimiento ajeno? Hombre, primero, pues que las familias pues salgan de su entorno, a veces de ese mundo endógeno que nos miramos a nosotros mismos. Pues hay que salir, hay que ver, simplemente con que uno salga a la calle, con que uno rasque un poquito en vecinos, pues va descubriendo necesidades, va descubriendo problemas, y esto nos llevará pues, a caer en la cuenta de que hay familias que lo están pasando mucho peor que nosotros, ¿no? Luego está pues potenciar todo el tema de la pastoral familiar, que la pastoral familiar no solo a nivel de espiritualidad, sino también debe tener una dimensión social, una dimensión de compromiso, es decir, bueno, además de toda la oración y formación, también la dimensión social. ¿Qué familias en mi entorno lo están pasando mal? ¿Qué familias en mi entorno tienen necesidad? Yo creo que la pastoral familiar también debería tener, que no sé si la tiene, me parece que no, porque parece ser que todos los temas sociales los tiene que abordar Cáritas, pero Cáritas a lo mejor no llega tanto ahí. En cambio, las propias familias, el propio movimiento tendría que decir, bueno, ¿qué familias lo están pasando mal? Hacer un estudio, un análisis, y eso nos llevaría a ser más responsables de familias que necesitan o lo están pasando mal. Sí, totalmente de acuerdo con usted en ese sentido, sí. Pues queríamos comentar también otra observación muy importante que ha hecho usted. Ha comentado que es preciso conseguir que tenga voz aquellos colectivos sin voz, o sea, los colectivos marginados cuyos derechos son sistemáticamente ignorados por la sociedad. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué pasos podemos dar a las familias para que los derechos de estas personas vulnerables sean plenamente respetados? Yo siempre he dicho que nosotros hemos de trabajar para que tengan voz. Pues hay grupos que dicen, nosotros somos la voz de los sin voz. Y el Papa León en Dilexite, el número 9, habla y dice que son tan pobres, a veces el pobre, que no tienen ni voz. Y hemos de trabajar para que tengan voz. Y hemos de trabajar porque el tener voz es tener dignidad. El tener voz es reconocer su situación. El que ellos tengan voz es escuchar los derechos a los cuales ellos también tienen derecho
y que muchas veces se les han negado, ¿no? Entonces, desde ahí es trabajar desde las familias. Bueno, yo siempre hago lo mismo. La gente cercana, la gente sencilla que vive a mi lado, intentar que vaya teniendo protagonismo en la sociedad, en el vecindario, en los padres, en los colegios. Hay mucha gente que está, pero no se le escucha. Hay mucha gente que está, pero no se le tiene en cuenta. Entonces, desde ahí es que el pobre tenga voz. Nunca caer, yo creo que en la soberbia de decir, yo soy la voz de los sin voz. No. No podemos ser voz de los sin voz, porque para ser voz tengo que sufrir lo que está sufriendo él. Tengo que pasar por lo que está pasando él y no nos podemos poner en la situación del otro, pues porque es imposible. Hay mucho dolor, mucha pobreza, mucha tristeza en mucha gente que solo son ellos los que pueden transmitirlo. Sí, una observación muy importante. Bien, vamos a hablar de un tema, el tema de la vida humana. Bueno, el tema del aborto pues sigue lamentablemente tan de actualidad. La defensa de la vida humana en todas sus etapas sigue siendo un gran reto, ¿no? Ante el silencio y la aceptación social respecto al aborto y la eutanasia. Y entonces la pregunta es, ¿qué papel nos corresponde a las familias a la hora de defender con profunda convicción el derecho a la vida hasta la muerte natural? Primero vivirlo en la propia familia, es decir, que nuestras familias cristianas estén abiertos a la vida, que nuestras familias cristianas acompañen hasta el final de la vida dentro de los procesos naturales de la vida, ¿no? Y todo esto yo también entiendo siempre de manera pacífica y respetuosa. Y aprovechar los medios también hay que ser sensibles. Este es uno ahora mismo, ¿no?, que tenemos a nuestro alcance a través de asociaciones, a través de prensa, colectivos sociales. En este momento es importante pues levantar la voz, pues porque el gobierno quiere transformar o reformar la Constitución. Además, hay una cierta ironía, ¿no?, abogando el derecho a la mujer y olvidándose del derecho del no nacido. Entonces, cuando el derecho a la mujer no es eliminar a la mujer, sino el derecho, dicen, se garantiza el derecho a la mujer eliminando una vida. Eso es una aberración, ¿no? Sí. Entonces, desde todos los medios posibles, siempre de forma pacífica, pues hay que denunciar esto como la eutanasia. Yo siempre empiezo cuando hablo del derecho a la vida, yo estoy a favor de toda la vida. En contra de la pena de muerte, en contra del aborto, en contra de la eutanasia. O sea, creo que la vida no nos corresponde a nadie decidir sobre ella. Por lo tanto, desde todos los medios, denunciar estas situaciones y en la propia familia, vivirlo, es decir, estar abiertos a la vida y en la propia familia cuidar a nuestro familiar hasta que Dios quiera, con cuidados paliativos, con cuidados en el tema del aborto, con ayudas a las familias. Estos días están saliendo en los datos de los colegios de cara al curso que viene, pues están cerrando líneas en muchos colegios. ¿Por qué? Porque no hay niños. Sí. Y estamos perdiendo y estamos viviendo pues un invierno demográfico, que diría el presidente de la Conferencia Episcopal. Sí, muy cierto, sí. Bien, vamos a entrar un poco en un tema que es uno de los principales temas que nos preocupa en este programa, es la educación de los hijos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo debemos los padres formar a los hijos en el ejercicio de la caridad? Y un poco concretando más, ¿qué actividades de este respecto se podrían hacer en familia para ir inculcando esa sensibilidad social en los hijos? Primero, en la propia familia, primero los propios padres, o sea, que en su vida haya pues un cierto compromiso con esta gente que son objeto de la caridad, es decir, yo no puedo hablar a mis hijos de lo que tienen que hacer si yo no lo hago, ¿no? En segundo lugar, es importante en esta sociedad que está tan ideologizada y a veces hay conductas bastante violentas, pues educar a los hijos en el respeto, en la tolerancia, en la apertura de miras. Encontramos reacciones duras, a veces violentas en adolescentes respecto al otro, respecto a la otra.
tema de violencia también de género empieza ya pues a muy corta edad. Entonces, que los hijos vean en casa esa tolerancia también. Pero sobre todo educarles en situaciones, en conflictos, pues educarles en eso, en el respeto, en la tolerancia, en el perdón, no en la venganza, porque hoy en día hay más venganza que perdón en la sociedad, y esto se aprende en casa primero. Luego ya hay el colegio, hay otros espacios, la iglesia, la parroquia, pero primero en casa, viviéndolo los propios padres, pero en segundo lugar, tolerancia, respeto, solidaridad, cercanía con los pobres, hablando del tema de la caridad, es fundamental, y todo eso mucho se vive en casa y viven lo que ellos viven. Se dice que el maltratador, si en casa han visto maltrato, pues han sido maltratados, son maltratadores. Si han sido abusados, son abusadores. Reproducen mucho las experiencias que viven en la más tierna infancia. Sí, estoy de acuerdo. Bien, siguiendo un poco en esta línea, también tenemos otra pregunta. ¿Cree usted que cada miembro de la familia debe adquirir un firme compromiso de acción social, es decir, alguna acción, aunque sea pequeña, conforme a su edad y habilidades? ¿Cree que podría ser una buena forma de fomentar esa conciencia social? ¿Sí? O sea, yo creo que sí, porque, como dice San Juan, ¿no? Dice, porque a veces se nos llena la boca de Dios, pero dice, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es decir, creo que es importante el tener un pequeño compromiso social. Cuidado, no para sentirme bien, porque hay gente que lo hace para sentirme bien, ¿no? Y decía un compañero mío que utilizar al pobre para que yo me sienta bien, eso es hacer pornografía del pobre. Y sin el pobre está el mismo Cristo, yo no puedo manosearlo. Pero sí es importante que tengamos un pequeño gesto, yo desde niño también, un pequeño gesto solidario que vaya a los pobres. Yo qué sé, pues algo de mi dinero que me dan, pues un poquito, pues lo guardo y lo doy. O hacer algún tipo de voluntariado siendo joven, porque nos damos cuenta de que hay gente que necesita nuestra ayuda, que hay gente que ha tenido menos suerte, o que hay gente que no ha sabido salir de una situación, pero que yo, desde mi fe, me compromete, porque no olvidemos lo que dice Mateo 25. Todo lo que hicisteis por nuestros mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis, ¿no? Entonces, es encontrar a Cristo en aquel hermano al que veo, porque no puedo amar a Dios a quien no veo, sino amo al hermano a quien sí estoy viendo. Otra pregunta, un poco un fenómeno muy favorable, es que un número cada vez mayor de familias se prestan a acoger a los pobres en sus hogares. Y tenemos dos preguntas. ¿Qué rasgos tienen las familias que se abren a la acogida de los pobres? ¿Y en qué aspectos debemos limitarlas? Hombre, usted dice que cada vez hay más familias que acogen. Yo no sé si hay tantas, pero alguna hay. Las adopciones es una de ellas. Las adopciones, ¿no? Hombre, sobre todo tienen que ser pues familias con un gran corazón, familias abiertas, familias solidarias, familias tolerantes, porque cuando uno acoge a un pobre, no la acoge desde la fe, no la acoge porque sea de mi mismo credo, puede ser de otro credo, no la acoge porque puede ser de la otra parte del mundo. Entonces hemos de ser unas familias tolerantes, abiertas, comprensivas también, nunca jueces, más bien misericordiosos, un poco desde que el pobre que llega a mi casa se sienta acogido y no observado. Sí. También podría haber incluido las familias que cogen a los refugiados, por ejemplo, pues quizá más que los pobres también hay personas que nosotros concretamente hemos acogido a una señora refugiada ucraniana en nuestra casa, sí. Y tal vez muy bien, sí. Ayudándole, apoyándole, sí. Y que puede no ser católica, a lo mejor puede ser ortodoxa, puede ser musulmana. Sí. Lleva 3 o 4 años en nuestra casa, sí. Muy bien. Y entonces, bueno, también queríamos hablar un poco del clima social, que también creo que es interesante que las familias hagamos lo que podamos por mejorarlo. Por ejemplo,
¿cómo podemos las familias cristianas adquirir el compromiso de fomentar un clima de perdón, reconciliación y entendimiento en nuestro entorno inmediato por medio de nuestras palabras, gestos y obras? Es decir, ¿cómo podemos de alguna forma mejorar el clima social que a veces está tan polarizado y tan enfrentado? En este momento muy polarizado, en Navarra muy polarizado, y eso pues hace o necesita que familias o que personas, pues el mismo lenguaje ya polariza, nos falta capacidad de escucha, nos falta capacidad de aceptación de lo diferente, nos falta capacidad de diálogo, nos falta capacidad de reconocimiento de nuestros fallos, solo vemos la mota en el ojo y no vemos la viga en el nuestro. Entonces nos falta mucho de esto que genera una crispación constante en nuestra sociedad. Entonces nos cuesta hablar o nos cuesta dialogar sin antes escuchar, queremos imponer nuestra opinión, queremos tener siempre la razón. Yo asisto a situaciones donde un grupo no se habla con otro y son cercanos y todo el mundo se conoce, pues porque piensa diferente, y eso genera tensión en nuestra sociedad y desgraciadamente a veces se traslada a nuestras familias. Sí. Hay algún tema que no se puede hablar en la familia, tema político, pues no se puede hablar. Entonces, pues hace falta tolerancia, aceptación y respeto. Pues vamos a terminar esta interesante revista. Vamos a seguir hablando mucho más de este tema tan importante. Y siempre en el ámbito familiar. ¿Cómo se debe combatir en las familias el creciente individualismo, materialismo y insolidaridad que se han extendido por la sociedad y que muchas veces se mete dentro de la familia? Hombre, el individualismo, es verdad que hay mucho individualismo hoy en nuestra sociedad. En primer lugar es en la propia familia, es decir, ya antes todo el mundo comía junto, cenaba junto, ahora llevan horarios distintos, ritmos distintos, y esto está generando un individualismo. A todo le hemos puesto precio, si a mí me regalan yo regalo, o sea, el materialismo se ha adueñado de nuestras relaciones sociales y eso genera una pobreza en todo. Y entonces, desde la familia es la escuela, no solo la iglesia doméstica, sino la sociedad doméstica. Aquí aprendemos todo. Pues le queremos dar nuestras más sinceras gracias, Ofrecio, por sus valiosas orientaciones sobre el papel de las familias cristianas en la acción social de la Iglesia. Yo, igual que los oyentes de Radio María, hemos disfrutado y aprendido mucho de esta entrevista con usted, así que le damos las más sinceras gracias. Muchas gracias a usted. Y le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y le seguimos encomendando nuestras oraciones. Así que muy buenas tardes, don Frank. Pues buenas tardes y le agradezco. Pasamos a escuchar ahora otra canción relacionada con el tema de hoy. José Luis López Medina, miembro del grupo de Pop Rock Católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. Vivimos rodeados de muchas personas. Cada día cruzamos miradas, historias y corazones que, aunque a veces pasan desapercibidos, llevan dentro de sí luchas profundas. A nuestro alrededor hay quienes sufren por necesidades materiales, por soledad, por enfermedad o por falta de amor. Pero también hay muchos que, aun teniéndolo todo en apariencia, viven con el corazón vacío porque no conocen a Dios. Como cristianos, no estamos llamados a vivir encerrados en nuestra comodidad, pensando solo en nuestro bienestar. Jesús nos invita a mirar al prójimo con compasión, a ser solidarios, a tender la mano, a compartir no solo lo material, sino también la esperanza y la fe. Llevar a Dios a los demás no significa hablar mucho, sino amar, escuchar, ayudar y ser testimonio vivo de su misericordia. Hoy ponemos en las manos del Señor a todas esas personas que sufren cerca de nosotros, a los pobres, a los olvidados, a quienes han perdido la esperanza y a quienes aún no han descubierto el amor de Dios. Que el Señor tenga piedad de ellos, sane sus heridas y toque sus corazones. Y pidámosle también que nos transforme a nosotros para no vivir indiferentes, sino con un corazón generoso.
que seamos luz en medio de la oscuridad, instrumentos de su paz y reflejo de su amor para cada persona que encontremos en nuestro camino. Por tu iglesia que te espera a oscuras, por tu pueblo que te reza guardando la aurora, te rogamos, por las naciones paganas que tienen sed de ti sin saberlo. Ten piedad, ten piedad. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores, pegados por el odio. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Por los que no nos aman, por los que no sabemos amar, por los que sufren y agonizan y hoy duermen en el hospital, por los que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán el nuevo día. Ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal, por aquellos cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha quitado la paz. Que trabajan en la prostitución y se ven obligados a vender su amor, por los que caen en la trampa del vicio y las drogas, por los que hoy duermen en prisión, por los que hoy esperan su ejecución, por aquellos a los que torturan, por criminales, por los ladrones, por los que erran en soledad, por los que sufren la indiferencia de los demás. Por la ciudad, por todos sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú. Solo existas tú. Por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro, por los alejados entre la multitud, por los niños que descansan en el seno de su madre,
que reine tu paz en cada hogar. Por los que quieren saciar tu sed de amar. En nuestro programa de hoy hemos conversado con don Florencio Rosselló Avellanas, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, que ha respondido a nuestras preguntas acerca del papel de las familias cristianas en la acción social de la Iglesia como hogar y servicio a los necesitados de nuestro entorno inmediato. Y como es habitual en nuestros programas, hemos ofrecido 2 espacios musicales ofrecidos por el grupo de música de Pop Rock Católico 7 Días. Concluimos este programa de hoy con la siguiente oración. Oh Dios, Padre bueno, María y José, escuchando tu voz, te ofrecieron sus vidas con un sí generoso, acogiendo a tu Verbo en el hogar de Nazaret. Ellos cuidaron a Jesús niño con ternura y rectitud. Lo educaron en su adolescencia en la mansedumbre y la fortaleza, para amar a todos y perseverar ante la adversidad. Por su intercesión y ejemplo, concede a nuestras familias escuchar la palabra divina para permanecer enraizados en Cristo, educar a los hijos en la verdad y el bien, para que sean discípulos misioneros, acompañar a los ancianos en el sufrimiento y el dolor, a fin de que experimenten la caricia divina. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el miércoles 24 de junio a las 18 horas en la península ibérica y 17 horas en Canarias. Deseamos a todos los siguientes de Radio María una muy buena tarde. Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de